De otro lado, la muerte del opositor Edwin Santos sigue generando preguntas. La policía del régimen venezolano presentó como un accidente de tránsito su deceso, pese a que su cuerpo apareció con signos de tortura. El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, dijo a través de un comunicado que murió tras impactar la moto que conducía contra un árbol. El funcionario amenazó con investigar a quienes, según él, difamaron difundiendo supuestas noticias falsas. Para los líderes del partido Voluntad Popular, Edwin Santos, de 36 años, fue asesinado luego de haber sido secuestrado por el madurismo. El líder opositor venezolano exiliado en España, Leopoldo López, señaló como responsables de la muerte de Edwin Santos al régimen de Venezuela. Hace 3 días, la dictadura de Nicolás Maduro secuestró y desapareció a Edwin Santos, algo que hemos visto que está pasando en Venezuela todos los días. Hoy, luego de 3 días, apareció su cuerpo sin vida, con claras señales de tortura y con la marca de la máquina de represión de Nicolás Maduro. Su muerte es una de muchas, y hoy su muerte nos compromete. Hoy la muerte de Edwin nos compromete más para seguir adelante. El partido 20 Venezuela de la líder opositora María Corina Machado también se expresó en contra de la muerte del líder social de Apure. En un comunicado expresaron que la lucha por la libertad no puede ser una sentencia de muerte. En nombre del Comando con Venezuela, Edmundo González Urrutia, María Corina Machado y todos los líderes de la plataforma unitaria, repudiamos el cruel asesinato de Edwin Santos, jefe de nuestro comando con la parroquia San Camilo, municipio Páez del estado Apure, quien el pasado miércoles fue secuestrado por presuntos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Todo el pueblo de Venezuela condena enérgicamente el vil asesinato del líder democrático Edwin Santos, quien era un destacado dirigente político y social de la plataforma unitaria, baluarte de la lucha democrática y militante activo del partido Voluntad Popular en el municipio Páez, estado Apure. Vamos a conversar de estos temas. Es un gusto saludar a César Pérez Vivas, dirigente político de la oposición, además ex gobernador del estado Táchira. César, bienvenido. A tu orden, siempre. Primero, César, nuestro pésame, conclusiones muy aceleradas y en cambio se persigue a quienes lo denuncian. ¿Qué sabemos del asesinato de Edwin Santos? La sociedad democrática venezolana ha estado conmocionada desde este viernes con la aparición del cadáver de un valiosísimo dirigente ubicado en el Alto Apure venezolano, vecino al estado de Táchira. Y este es un joven dirigente que condujo la campaña de Edmundo González en la parroquia San Camilo, municipio Páez del estado Apure. La comunidad se llama El Nula, el asentamiento humano se llama El Nula, está muy próximo al estado Táchira. De modo que lo conozco, sé de sus cualidades, de sus condiciones, y recibí la información de vecinos del Nula el día miércoles de su desaparición. Luego tomé contacto con su esposa, la orienté a que hiciera las denuncias legales respectivas y llegó un momento en el cual ella me manda un audio donde dice me lo mataron, me lo asesinaron. Y esto nos llevó a informar al país. Nos ha sorprendido que la noche de ayer el director del Cuerpo de Investigaciones Policiales Científicas de la Policía Científica Venezolana emitió un comunicado con una tesis concluyente que Edwin Santos había perdido la vida en un accidente de tránsito y capítulo seguido anuncia una investigación para quienes han opinado, difundido la especie de su muerte, de su asesinato y también de su secuestro inicialmente. De modo que a mí me llama mucho la atención que por una primera experticia la policía científica concluya de manera determinante que se trató de un accidente de tránsito. Y resulta que hay una serie de elementos que están allí alrededor de esta desaparición y de este fallecimiento que no están claros y que merecen una investigación mucho más profunda. En primer lugar, que el día miércoles de la semana pasada, según testimonio de vecinos que nos han hecho saber a nosotros los dirigentes, por lo menos una patrulla identificada del SEBIN estuvo en la población del Nula, recorrió la población del Nula y la gente vio la patrulla.
Y extrañamente el día miércoles, el día que desaparece Edwin Santos. Entonces, hay que investigar qué hacía esa patrulla allá. Pero luego el joven Edwin Santos se trasladó desde la población, o su plan era, al terminar un programa de radio que tenía en la emisora local del Nula, era trasladarse desde el Nula al Piñal, una población que en moto o en carro puede estar distante entre media hora y 45 minutos una de la otra. Edwin Santos conocía muy bien esta vía y los vecinos de la población del Nula, cuando no llegó Edwin a su casa el día miércoles por la tarde, su esposa empieza a averiguar, ya el día jueves recorrieron la vía a ver si había algún rasgo y no vieron el cuerpo ni la moto que luego el viernes aparece. Nadie la vio, pero además llama la atención. Si el informe de la Policía Judicial venezolana dice que el cuerpo tenía una data de fallecimiento entre 24 y 72 horas, pues el día jueves han podido verlo. Pero suponga que los ciudadanos, y eso porque el cadáver además aparece a la orilla de la carretera, una carretera recta, una carretera de llano, donde se puede avisorar a un lado y otro un cuerpo, una persona, un animal, un objeto. Y resulta que los vecinos recorrieron la zona y no lo vieron el jueves. Extrañamente aparece el viernes, que yo creo que aquí hay mucho más que investigar. No descartamos ninguna hipótesis. La primera información que nosotros recibimos, y la mía en particular, me la dio su esposa, es que lo habían asesinado. Y yo así lo hice conocer también. Ahora, todos los elementos que están alrededor de este caso, el hecho de que él sea la cabeza de la oposición democrática en esta parroquia, que además es un lugar especialmente difícil porque allí han estado ocurriendo durante estos años muchísimos eventos en los cuales ha perdido la vida mucha gente. Ahí es muy común que sectores y grupos armados, al margen de la ley, ejecutan en las veredas a los pobladores. Y bueno, no hay quien investigue porque son la ley dentro de esas comunidades del suroeste venezolano. Entonces, una circunstancia, el líder de la oposición, una zona especialmente violenta, desaparece el día miércoles. Luego los vecinos lo buscan, no lo encuentran. Aparece el día viernes y de inmediato en la tarde la policía científica dice fue un accidente y vamos a investigar ahora a los que han opinado o desinformado. O sea, a mí me preocupa que esto pueda ocurrir en Venezuela, que pueda ya estar, que estemos llegando a un nivel, a un escalamiento de violencia selectiva, que puedan ocurrir estas cosas. Ojalá, oye, obviamente que nos duele muchísimo el fallecimiento de Edwin porque lo teníamos en alto aprecio y estima. Y ojalá y de verdad no se trate de un hecho violento, pero todas las dudas que tenemos que despejarlas y estamos aquí frente a un hecho que no está aclarado. O el boletín que anoche emitió el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas no aclara definitivamente el hecho y genera nuevas dudas que nosotros, por nuestra vía, por nuestros vecinos, estamos evaluándolas para llegar a una conclusión de todo lo que ha pasado con la muerte de Edwin Santos. Ahí está. César, Pedro Tellechea, se entregó el cerebro de PDVSA a una empresa norteamericana. Eso dijo el madurismo o el Nicolás Maduro. A 5 días no se ha mencionado el nombre. Este es otro elemento del drama en que vive la camarilla usurpadora venezolana. No es el primer ministro de Energía que cae preso, que es denunciado por ellos mismos. Si algún mérito tiene la revolución socialista chavista bolivariana es que destruyó a PDVSA, la industria más importante de Venezuela, y colocó al frente de ella a personajes como este Tellechea o como el que tiene hoy o el que estaba antes, ninguno de los cuales sabía absolutamente nada de petróleo, ni de gerencia pública, ni de gerencia privada. Nunca habían manejado una bodega, una venta de empanadas, y la pusieron a manejar la más grande industria petrolera. Entonces, ¿qué pasó ahí? Uno no tampoco sabe, porque estamos en un sistema opaco. Si en Venezuela hubiese un parlamento independiente, un parlamento democrático, ni siquiera independiente, democrático, aunque el gobierno tuviese mayoría, podía haberse hecho una investigación parlamentaria a la luz de la opinión pública. Se hubiese hecho unas audiencias parlamentarias, las comisiones de Contraloría, de Energía y Minas, de Finanzas, han podido investigar qué pasó con la destrucción de la industria petrolera, lo que hizo Rafael Ramírez, lo que hizo Tareq El Aissami y lo que hizo este señor Tellechea.
Pero no, este parlamento que dirige Jorge Rodríguez es el principal encubridor de todos estos delitos. Y por eso usted no ve una audiencia, una investigación parlamentaria, una interpelación de un ministro que era muy natural cuando yo era diputado en el viejo Congreso de la República. Yo fui diputado de la oposición venezolana entre 1989 y 1999, una década completa. Y allí nosotros interpelábamos a los ministros con absoluta naturalidad, contrastábamos las opiniones, se sostenían tesis y contratesis, y allí salía la verdad. Pero en este sistema autoritario, esa Asamblea Nacional es un parapeto que no investiga absolutamente nada, es un parapeto que encubre la corrupción y la violación de todos los derechos de los ciudadanos venezolanos, y por eso uno puede formularse cualquier hipótesis respecto a que Lechea o fue un pase de factura, un ajuste de cuentas dentro de la cúpula, dentro del mundo del madurismo contra el diosdanismo, cosas que ocurren allí que nadie sabe realmente qué pasó, si fue que vendió la información, si fue que se quedó con unos reales, si fue que peleó con uno, si peleó con otro. Nadie conoce a fondo la verdad, porque esta sociedad nuestra venezolana es una sociedad que todo lo maneja de manera oscura, no hay transparencia, y la única versión que se conoce en términos oficiales es la que da los voceros del gobierno. Y obviamente no hay, repito, al no haber libertad de expresión, al no haber libertad de medios, al existir un terrorismo judicial de que todo el que diga una opinión distinta inmediatamente es criminalizado, pues obviamente no es fácil llegar a primera mano a una conclusión determinante de qué es lo que ha pasado. Hay un mensaje ahí quizás siniestro para los chavistas que profesaban o profesan lealtad, pero nadie parece abrazado y seguro por Maduro. Enrique, en esta sociedad todo puede pasar, porque lamentablemente se salieron de la Constitución. Empezaron a transitar el camino de la arbitrariedad, de la ilegalidad, de la inmoralidad. Entonces, entre ellos se pasan facturas, se ajustan cuentas. Allí nadie sabe a qué atenerse. Allí hay mucha gente que ya no quiere estar ni siquiera en el gobierno y está obligada. Hay gente que quiere irse de cargos y no los dejan ir. Hay militares que quieren retirarse de la función militar, no les permiten retirarse, porque estamos en un sistema donde impera el chantaje, la extorsión, el terror como instrumento de cohesión o de sostén de quienes han desconocido la voluntad popular. Pero también hay otro mensaje, el mensaje al exterior, no es a combate a la corrupción, justicia. Bueno, ese es el discurso, la narrativa que Maduro presenta, que él va contra todos, contra el que se cometa delito lo va a castigar, pero ahorita que ha puesto a Ale Saab de ministro. Entonces usted ve esa contradicción. Un señor como Ale Saab, que todo el mundo sabe que tiene su socio preso, apellido Pulido, un señor que no es venezolano, que de acuerdo con la Constitución no puede ejercer el cargo de ministro, artículo 41 de nuestra Constitución. Sin embargo, Maduro lo coloca. Entonces, ese no es un emblema precisamente de la probidad, la transparencia, la carrera administrativa, científica. No, no, es un personaje que llega de la mano de Piedad Córdoba al gobierno de Maduro, le entregan los grandes contratos de negociación del CLAP, lo convierten en embajador y ahora es ministro violando toda la Constitución, violando todo principio jurídico y todo principio ético. César Pérez Vivas, gracias por estos minutos. Siempre tuvo un hermano.